Muy buenos días. Con fundamento en lo establecido por los artículos 14 y 18, fracción 2 de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el artículo 14 de su reglamento interior, celebramos el día de hoy la sesión ordinaria número 46, siendo las 11 horas del día 10 de diciembre de 2014. Señor secretario, le pido por favor de lectura al orden del día. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorable pleno. El orden del día está compuesto por la lista de asistencia y la declaración de quórum legal, la lectura y aprobación del acta anterior, y del punto 3 al punto 17 se enlistaron 15 ponencias por las diferentes salas, señor magistrado. Continuamos con el punto 18 de asuntos generales y clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Antes de proceder a votar el orden del día, les pido, por favor, se considere que su servidor, en el sexto punto del orden del día, estaba presentando el proyecto de TOCA 397, diagonal 2014. Sin embargo, tengo algunas precisiones que hacer valer, entonces les pido se tenga por no puesto este punto en el orden del día y en una sesión posterior se estará considerando. Señor secretario, le pido por favor tome votación de esta votación en el orden del día. Los que estén en el sentido de aprobar esta modificación en el TOCA que acabo de hacer referencia, sírvanse a levantar la mano por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, le pido por favor proceda con el primer punto del orden del día. Gracias, señor presidente. Le informo que se encuentra presente en este recinto el magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la primera sala, usted, señor presidente, titular de la segunda sala, la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala, y el magistrado Alejandro Santiago Rivera, titular de la cuarta sala. Señor presidente, se encuentran los 4 magistrados. Hay quórum. Gracias, señor secretario. En el segundo punto del orden del día, toda vez que el acta correspondiente a la sesión anterior les fue remitida vía correo electrónico, les pido por favor se exente de su lectura. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse a levantar la mano por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Y en tal sentido, someto a votación la aprobación del acta de la sesión anterior. Los que estén en el sentido de aprobarla, sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. En el tercer punto del orden del día, tiene el uso de la palabra el magistrado de la primera sala en relación al TOCA 562, diagonal 2014. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señores magistrados, haré referencia al TOCA 562, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, en contra de la sentencia dictada el 22 de agosto de 2014 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo 858, cuarta sala, diagonal 14. Para una mejor comprensión del asunto, me permitiré exponer los siguientes antecedentes. Es el caso que un policía tercero de la delegación poniente de la Dirección de Policía Municipal de León, Guanajuato, emitió boleta de arresto en contra del actor que se desempeña como policía en el mismo municipio y quien demandó la nulidad de la boleta. El asunto fue turnado a la cuarta sala, en donde se determinó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Inconforme con el fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El único agravio, a consideración de esta ponencia, se considera infundado en atención a lo siguiente. Del contenido del acto impugnado se desprende que solo 3 preceptos legales fundamentan el acto de molestia. Estos artículos refieren obligaciones y faltas administrativas en las que pueden incurrir los elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal. El acto de molestia es emitido por un policía tercero de la delegación poniente de la Dirección de Policía de León, Guanajuato. En ningún momento se plasma en el acto impugnado precepto legal en donde se dote de facultades al policía tercero para emitir el acto de molestia. De ahí que la CUO haya actuado con apego a derecho cuando concluyó una ausencia de fundamentación y motivación de la competencia del policía tercero. En ese orden de ideas precisado, lo procedente, a consideración de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por el ACUO. Está a su consideración el proyecto de TOCA 562, diagonal 2014, en los términos que ha expuesto el magistrado, por si hay algún comentario. En tal sentido, someto a votación. Los que estén en el sentido de aprobarlo, sírvanse a levantar la mano, por favor.
Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra magistrado para el cuarto punto del orden del día, correspondiente al TOCA 609, diagonal 2014. Gracias. El TOCA 609, diagonal 14, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia emitida el 15 de septiembre de 2014 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 512, tercera sala, diagonal 14. Como antecedente, es oportuno relatar lo siguiente. El 3 de abril de 2014, la parte actora presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de actos desplegados por el sistema de agua potable y alcantarillado de León, Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala, quien emitió su sentencia sobreseyendo el proceso, debido a que el actor carecía de interés jurídico. Inconforme con lo anterior, la parte actora presentó recurso de reclamación. El único agravio que esgrime el recurrente, a consideración de esta ponencia, es infundado, atento a lo siguiente. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé: solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular, y en virtud de lo cual, este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. El Código de la materia requiere como presupuesto procesal ineludible que quien pretende la nulidad del acto administrativo goce entonces de interés jurídico, entendiendo como la afectación que sufre el titular de un derecho subjetivo debido a la actuación de la autoridad. Así pues, es menester que el demandante acredite ese carácter ante este órgano de control de legalidad, y para ello debe, en primer lugar, acreditar que es titular del derecho subjetivo, y en un segundo momento, que ese derecho vaya a ser, esté siendo o haya sido vulnerado por la actividad administrativa. El acto impugnado en el proceso de origen consiste en el cobro emitido por el sistema de agua potable de León, Guanajuato. El mismo no va dirigido a quien hoy demanda, quien además no acreditó ser titular de un derecho subjetivo. En consecuencia, mucho menos podría acreditar su vulneración. No pasa desapercibido para este tribunal el contenido del artículo 131 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León, Guanajuato. Sin embargo, quien demanda no acredita, con medio de prueba alguno, como podría ser escritura pública, contrato civil de arrendamiento o comodato, su calidad de poseedor o propietario. Por otra parte, el pronunciamiento de la ACUO y el que aquí se plasma no contravienen los derechos humanos del demandante, ya que el derecho humano de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho humano que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales. Aunado a lo anterior, la accionante asevera que su calidad de parte agraviada queda plenamente acreditada, porque durante muchos años él ha estado pagando la contraprestación que hoy se adeuda. Sin embargo, no aportó al proceso de origen elemento convictivo alguno que así lo acreditara. Es por lo anterior que esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la ACUO. Gracias. Está a su consideración el TOCA que ha expuesto el magistrado. Si hay algún comentario, tiene el uso de la palabra, magistrado. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con el proyecto que nos presenta el magistrado Lara. Solo quisiera, a manera de sugerencia, pedirle que pudiera insertar en el proyecto una tesis que, además de la que ya está contenida en el proyecto, me parece que pudiera ser importante y reforzaría los argumentos sobre el derecho de acceso a la impartición de justicia. Esta tesis se trata de una tesis por una jurisprudencia por reiteración de criterios emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro derecho de acceso a la impartición de justicia, su aplicación respecto de los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional. Es todo. Gracias. ¿Algún comentario, magistrado? Ninguno, de acuerdo con la sugerencia. ¿Algún comentario? En tal sentido, se pone a votación el TOCA 609, diagonal 2014, con el comentario que ha hecho el magistrado de la cuarta sala y en el cual todos estamos de acuerdo,
En tal sentido, los que estén en el sentido de aprobar este TOCA en los términos ya expuestos, sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, tengo el uso de la palabra para el quinto punto del orden del día, correspondiente al TOCA 373, diagonal 2014, su servidor. Este cuerpo colegiado, al no encontrar ninguna causal de sobreseimiento en este proyecto, procedo al estudio de los agravios. Para ello es oportuno precisar la controversia. Al respecto, en el proceso administrativo principal, el representante legal de la actora demandó la nulidad de la resolución del procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, de número correspondiente, emitida por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado, mediante la cual se determinó la imposición de una sanción pecuniaria, una multa, a su representada por haberse actualizado la infracción contenida en los artículos 115, fracción quinta, en relación con el 90, fracción primera de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, en virtud de la no suscripción del contrato adjudicado en un plazo máximo de 10 días. Respecto de dicha resolución impugnada, la tercera sala de este tribunal, en la sentencia recurrida, declaró su nulidad básicamente porque la autoridad demandada no cumplió debidamente con el requisito de la firma electrónica en el correo electrónico que constituyó la notificación del fallo adjudicatario. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio único, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que de diverso documento electrónico se advierte claramente que la enjuiciante se hizo conocedora de la adjudicación derivada de la invitación correspondiente, a criterio de este cuerpo colegiado es fundado para revocar la sentencia que se revisa. Ello es así porque en la resolución impugnada en el proceso de origen se determinó que la parte actora tenía pleno conocimiento del fallo de adjudicación, cuya falta de formalización originó la resolución impugnada, según se desprende del hecho de un envío de un correo electrónico de la actora a la autoridad emisora del acto impugnado, en el cual se hace alusión al reenvío de los contratos con las debidas correcciones en los precios o, en su caso, para que se le informara lo que procedería. Sin embargo, en la sentencia recurrida no se consideró este señalamiento en la resolución impugnada, lo cual es violatorio del principio de exhaustividad e implica que no se precisó la litis, lo cual transgrede los artículos 298 y 299, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En las relatadas condiciones, lo procedente es proponer revocar la sentencia recurrida con fundamento en el artículo 311, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En virtud de que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa no contempla la figura del reenvío en caso de que se revoque una sentencia impugnada mediante el recurso de reclamación, este tribunal en pleno, al no advertir la actualización de alguna causal de improcedencia que impide el estudio del fondo del negocio, se abocará al estudio de los conceptos de impugnación hechos valer por el actor en su demanda en contra de la resolución impugnada. En la demanda, el actor hizo valer los siguientes conceptos de impugnación, mismos que se analizarán en orden diverso al propuesto en la demanda. En relación a lo anterior, es de señalarse que el concepto de impugnación identificado como segundo, en el cual la parte actora pretende la nulidad de la notificación del fallo de adjudicación a criterio de este pleno, es inoperante. Esto conforme a los siguientes razonamientos. En principio, es menester precisar que en el proceso administrativo principal, la parte actora, si bien comparece a la presente instancia demandando la nulidad de la resolución del procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, en el concepto de violación objeto de estudio, vierte una serie de argumentos tendientes a controvertir la legalidad de la notificación que motivó el incumplimiento de una obligación establecida en ley, mismo que originó la imposición de la sanción contenida en la resolución impugnada, pero no se expresó argumento alguno en contra de dicha resolución. De ahí que resulta inoperante el concepto de impugnación objeto de estudio. Es aplicable por identidad sustancial la jurisprudencia con el rubro queja. No son materia de este recurso los agravios dirigidos a combatir la validez de una notificación practicada en un juicio de amparo. Asimismo, el criterio de la novena época aprobado por la propia primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro reclamación no son materia de ese recurso los agravios dirigidos a combatir la validez de la notificación de la resolución impugnada. Por otra parte, el concepto de impugnación identificado como primero, en el cual se argumentó
que el documento con el cual la autoridad acreditó el incumplimiento de la resolución impugnada no reviste el valor probatorio otorgado, es por una parte inoperante y por otra infundado. Es inoperante en atención a que no refuta el razonamiento de la resolución impugnada en el sentido de que quedó acreditado que la parte actora tuvo conocimiento del fallo de adjudicación, por lo cual este razonamiento quedó firme. Por otra parte, es infundado el concepto de impugnación, dado que los requisitos que según la ley deben reunir las notificaciones no deben interpretarse en su sentido literalista, sino conforme a criterios de lógica y razón, teniendo en cuenta que su fundamento y finalidad es exclusivamente dar a conocer a los interesados las resoluciones o acuerdos que afecten a sus derechos o intereses, no pudiendo estimarse defectuosa la que por una prueba fehaciente acredite que el interesado tenía exacto conocimiento del texto íntegro del acto o acuerdo, en forma que permita reconocerlo en su integridad y garantice los derechos e intereses de los administrados, siempre que no les cause indefensión. En otras palabras, la finalidad básica de toda notificación va enderezada a lograr que el contenido del acto llegue realmente al conocimiento de su destinatario en cuanto a su integridad sustancial y formal, por lo que, tratándose de interpretar una norma que regula el régimen de las notificaciones, su aplicación ha de tratar de posibilitar que se consiga el fin de la notificación, es decir, que ésta llegue al interesado. Luego, para que la notificación sea válida, debe ser completa en su contenido e incluir toda la información exigida por la ley, de manera que si la información llega al interesado, la notificación cumple con su fin y es válida. Esto es así porque la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro del acto, produce el efecto de cumplir con el deber legal de dar a conocer la resolución, por lo que no se produce el silencio administrativo. Además, surtirá efectos a partir de la fecha en que el ciudadano realice actualizaciones que supongan conocimiento del contenido y alcance de la resolución, tal como quedó establecido en el considerando cuarto de esta resolución. Robustece lo antes expuesto el criterio jurisprudencial sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito de rubro notificaciones, finalidad de las formalidades para su validez. En este contexto, podemos concluir que en la resolución impugnada en el proceso de origen no se valoró indebidamente ninguna prueba, ya que quedó firme el razonamiento de que la parte actora tuvo conocimiento oportunamente del fallo de adjudicación, lo cual actualizó una infracción contenida en los artículos 115, fracción quinta, en relación con el ordinal 90, fracción primera de la Ley de Adquisiciones, en virtud de la no suscripción del contrato adjudicado en un plazo máximo de 10 días. Por lo tanto, resulta apegada a derecho la determinación tomada por la enjuiciada a través de la resolución que por esta vía se combate, al cumplir con los elementos de validez contenidos en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Consecuentemente, al no quedar demostrada causal alguna de nulidad de las previstas en el artículo 302 de nuestro Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, es procedente reconocer la validez total de la resolución impugnada. No sé si hay algún comentario sobre este toca. Bueno, yo nada más quisiera recordar, señor presidente, que este toca era una ponencia correspondiente a la cuarta sala y el magistrado se excusó de su conocimiento porque estaba autorizado dentro del juicio de origen. Claro, magistrada, muchas gracias. Sí, ciertamente este toca, un inicio se había turnado a la cuarta sala, se excusó del conocimiento y de ahí el motivo por el cual me tocó conocer a su servidor de este proyecto. En tal sentido, y al no haber ningún comentario, hago valer o quiero hacer constar que hay una excusa presentada por el magistrado de la cuarta sala y en tal sentido votaremos únicamente este toca las 3 salas restantes. Los que estén en el sentido de aprobar el proyecto que se ha presentado, sírvanse a levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Aprobado por mayoría. A continuación, el siguiente punto del orden del día que correspondería al séptimo, pero por la remuneración que se hace, corresponde al sexto punto del orden del día, es el toca 498, correspondiente a la segunda sala. Permíteme tu proyecto. Muchas gracias. En este toca, aquí lo tengo.
perdón, Gracias, magistrado. En este toca, antes de dar inicio al análisis de los agravios, quisiera precisar la controversia. Al respecto, en fecha 14 de junio de 2014, el inspector adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado levantó a determinado vehículo una boleta de infracción. En esta boleta de infracción se señalaron como fundamento los artículos 7, fracción novena, 17.4, fracción 1 y 2 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado y 212 del Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, entre otros. Y tuvo el siguiente concepto de infracción, siendo tales horas del día 14 de junio en el Boulevard López Mateos se detectó un vehículo, y eso es una cita textual, se detectó el conductor del vehículo, marca Nissan, al cual se le sanciona por falta de concesión otorgada por el Ejecutivo del Estado para efectuar el servicio público de pasaje en la modalidad de alquiler sin ruta fija, efectuando el cobro de 70 pesos por traslado de la Colonia Américas a Costco. Cierro la cita textual. En la parte posterior de la boleta de infracción consta la calificación de la infracción con la respectiva firma y el sello de la autoridad correspondiente. La calificación consiste en una multa de determinada cantidad. La actora pagó la multa de referencia y la respectiva actualización. En el proceso de origen, el representante legal de la actora impugnó la boleta de infracción y los recibos correspondientes. En la demanda se señalaron como autoridades responsables a la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado y al inspector. En el acuerdo recurrido se desechó la demanda únicamente en lo que respecta a los recibos, ya que no fueron considerados actos administrativos. Y cito textualmente esa parte de la resolución. En efecto, el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato dispone que es un acto administrativo y a la letra indica: el acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa del Estado de sus municipios en el ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta o bien de carácter general con la finalidad de satisfacer intereses generales. Así pues, tenemos primeramente que un acto administrativo puede emitirse por escrito o de manera verbal, pero necesariamente tiene que haber una declaración unilateral de voluntad mediante la cual se esté creando, declarando, reconociendo o extinguiendo una situación jurídica individual y concreta, situación que en la especie no se configura tratándose de los recibos de pago. Abundando del estudio que se hace de estos documentos, se advierte que únicamente se trata de recibos de pago emitidos a favor de la actora y los mismos no tienen las características de un acto administrativo. En este contexto, se desecha por improcedente la demanda promovida únicamente en lo que respecta a los recibos de pago. Cierro la cita. Asimismo, se admitió la demanda respecto a la boleta de infracción y se ordenó correr traslado al inspector. Además, en el acuerdo recurrido se sobreseyó el proceso respecto de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el argumento del agravio primero, de que la determinación de que los recibos de pago no son actos de autoridad, no es un motivo manifiesto e indudable de improcedencia conforme a la tesis con rubro aviso recibido expedido por la Comisión Federal de Electricidad. La determinación de si es un acto de autoridad es propia de la sentencia y, por tanto, apreciación del juez de distrito en sentido contrario no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar de plano la demanda de amparo. A criterio de este cuerpo colegiado es infundado. Esto en atención a que los recibos objeto de estudio amparan el pago de la multa con su actualización que la actora realizó, lo cual implica que los recibos de pago son constancias de un acto de la parte actora, mas no de un acto de autoridad. Es de resaltarse que de lo anterior se desprende que el acto de autoridad es la multa, mas no los recibos de pago. Por ello, la determinación de que los recibos de pago no son actos de autoridad sí es un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Asimismo, es de señalarse que la tesis a la que he dado lectura, con el rubro que he dado lectura, no es aplicable al presente caso, ya que se refiere a un aviso recibo de la Comisión Federal de Electricidad, el cual se materializa a través de la determinación de un crédito a cargo del usuario, mientras que los recibos de pago son constancias de un acto de la parte actora. El argumento del agravio primero, de que el desechamiento de los recibos de pago dejó en estado de indefensión a la parte actora, a criterio de este cuerpo colegiado también es infundado. Esto en atención a que se admitió la demanda respecto de la boleta de infracción impugnada y en caso de que se decrete la nulidad de este acto, quedarán sin efecto los recibos de referencia,
ya que son consecuencia de la boleta de infracción impugnada. Por ello, la parte actora no quedó en estado de indefensión. Lo anterior no es obstáculo para señalar que de la atenta lectura de la demanda se aprecia que la parte actora no expresó conceptos de impugnación en contra de los recibos de referencia por vicios propios, por lo cual la litis del proceso de origen se centrará en la boleta de infracción. En el agravio segundo, en el cual sustancialmente se señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la Dirección General de Tránsito y Transporte es autoridad ordenadora, conforme a la tesis de rubro, autoridad ordenadora y ejecutora para efectos del amparo indirecto, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado. Esto en atención a que los artículos 7, fracción novena, 17, cuater, fracciones 1 y 2 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado y 212 del Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato le otorgan a los inspectores adscritos a la Dirección General de Transporte del Estado la facultad discrecional de levantar boletas de infracción, esto es, sin recibir órdenes de ninguna otra autoridad. Ahora bien, en el presente caso, el inspector ejerció las facultades previstas en los artículos citados en el párrafo anterior. Por ello, en el presente caso, la citada dirección no es autoridad ordenadora y, por ende, no se actualiza la tesis con rubro que ha sido señalada. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo de 14 de agosto de 2014 pronunciado en el proceso administrativo 1139 de tercera sala, diagonal 2014, atento a los fundamentos que han sido señalados. No sé si haya algún comentario al respecto. Sí, magistrado. Gracias, señor presidente. Yo quiero únicamente mencionar en este asunto que el hecho que se deseche la demanda por lo que hace a los recibos de pago no significa pues que estos recibos de pago, de resultar ilegal el acto del cual emanan, no vayan a tener la posibilidad de recuperar el dinero que ya se ha pagado. Esto es, si se determina que la infracción que se le impuso al particular es ilegal, pues la consecuencia será retrotraer todos los efectos y entre ellos, pues restituirle el pago efectuado. En caso de que se decrete legal el acto combatido y que se declare la validez de la infracción, pues entonces las cosas quedarán en el estado que guardan. Claro, sí, al tratarse de producto o frutos de un acto viciado. No sé si hay algún otro comentario en tal sentido. Los que estén en el sentido de aprobar el TOCA 530 diagonal 2014 en los términos ya expuesto y con el comentario que hace aquí la magistrada de la tercera sala, sírvanse de levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, en el séptimo punto del orden del día, el TOCA 530 diagonal 2014, que corresponde a su servidor, me permitiré, antes de dar inicio a los agravios, precisar la controversia. Al respecto, en el proceso de origen, la actora impugnó diversos actos en los cuales la Dirección de Ingresos, diversos oficios, en el cual la Dirección de Ingresos de Guanajuato requirió de pago de cierta cantidad por concepto del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, y otro oficio que remite a la Tesorería Municipal en donde se determina un adeudo. En el capítulo de la demanda denominado pretensión intentada, se ejercitó la acción de reconocimiento de derecho de que se establezca la cantidad real que resulta de saldo a cargo de la parte actora respecto al impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos y que obra en los sistemas de la Tesorería Municipal. Asimismo, en la demanda se ofreció la prueba pericial contable. Mediante auto de 30 de junio de 2014, la Sala acuó, admitió la demanda y tuvo como perito en materia contable de la parte actora a la contadora que se señaló, y en consecuencia se requirió a las autoridades demandadas para que nombraran perito y adicionaran preguntas al cuestionario. El 10 de julio de 2014, la Tesorería Municipal emitió un oficio a través del cual dejó sin efectos el oficio que constituía el acto impugnado en el proceso de origen. El mismo 10 de julio de 2014, la Dirección de Ingresos emitió también un oficio a través del cual revocó el requerimiento de pago consignado en el acto impugnado en el proceso de origen. En la contestación, las autoridades demandadas solicitaron, por lo tanto, el sobreseimiento porque se había satisfecho la pretensión de la parte actora. Mediante auto de 11 de agosto de 2014, la Sala acuó, tuvo a las autoridades por no designando perito y por no adicionando preguntas al cuestionario,
y requirió a las autoridades demandadas que acreditaran la revocación de los actos impugnados. Mediante auto de 21 de agosto de 2014, la Sala tuvo por cumplido el requerimiento formulado y se decretó el sobreseimiento porque la pretensión de la parte actora había sido satisfecha. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el argumento del agravio único de que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que no se ha satisfecho la pretensión de la parte actora de que se le restituya en el goce de sus derechos legales para que en el sistema informático y los registros contables de la Tesorería Municipal de Guanajuato se estableciera la cantidad real que resulta de saldo a cargo del actor respecto al impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, esto es, sobre las cantidades que resulten de las periciales contables que al efecto se desahoguen en el proceso de origen. A criterio de este cuerpo colegiado, ello es infundado. Esto en virtud de que en el cuestionario de la parte actora, que debía responder su perito contable, que además era el único cuestionario que debía responder, no se encuentra con que tuvieran que revisar los sistemas contables de la autoridad. En ese contexto, tenemos que con la pericial contable de referencia no quedaría acreditada la cantidad real que resultaría de saldo a cargo de la parte actora respecto a los aspectos que ahí solicitaba. Asimismo, el argumento del agravio único de que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la sola revocación de los estados de cuenta y los requerimientos de pago que hacen las autoridades demandadas no impedirían que posteriormente emitan nuevos requerimientos con nuevos saldos arbitrarios, por lo que se hace necesario que se revisen los sistemas contables de la autoridad. A criterio de este pleno, también ello es infundado. Ello por las siguientes razones. Primero, la perito contable de la parte actora no iba a revisar el sistema informático ni los sistemas contables de la autoridad, puesto que dichos cuestionamientos no fueron considerados en el cuestionario aprobado. Segundo, porque no existe ninguna norma jurídica que prevea el derecho de la parte actora de quedar exenta de que las autoridades demandadas le requieran créditos fiscales, y sin la existencia de dicha norma es imposible que se actualice la procedencia de la acción de reconocimiento de derecho prevista en el artículo 255, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Tanto el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, el artículo 6 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato y el artículo 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, de todos ellos se desprende que los ayuntamientos, por conducto de las tesorerías, pueden administrar libremente su hacienda, lo cual comprende el requerimiento de créditos fiscales. Dentro de este marco constitucional y legal, tenemos que, conforme a los artículos 2 y 82 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, este tribunal carece de competencia para coartar la facultad de las autoridades demandadas de administrar libremente su hacienda y requerir créditos fiscales, o bien compelerlas a que ejerzan esa facultad en algún sentido. Por ello, la Sala acuó carecía de facultades para restituir el derecho solicitado en el punto G, último punto del capítulo de pretensión intentada de la demanda. En ese contexto, tenemos que los puntos A, B, C, D, E y F del capítulo de pretensión intentada de la demanda quedaron satisfechos con la revocación de los oficios que constituyen los actos impugnados en el proceso de origen, por lo cual el acuerdo recurrido se ajusta a derecho, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, este tribunal en pleno se propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse apegado a derecho pronunciado en el proceso administrativo 938/2014 de la Cuarta Sala. No sé si hay algún comentario al respecto. En tal sentido, someto a votación los que estén en el sentido de aprobar el TOCA 530/2014 en los términos ya expuestos. Sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, en el octavo punto del orden del día, tiene el uso de la palabra la magistrada de la tercera sala en relación al TOCA 420/2014. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 420/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala en el proceso 492/13, en la que se decretó la nulidad de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. El acto combatido en la sala de origen lo fue la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que se le instauró al actor y mediante el cual se le impuso como sanción la suspensión por 3 días sin goce de sueldo
en virtud de que se le consideró responsable de prescribir a un paciente un medicamento restringido sin observar las disposiciones legales relativas, por lo que su conducta fue encuadrada en el artículo 11, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Seguido que fue en todos sus trámites, la Sala decretó la nulidad de la resolución impugnada. Los agravios hechos valer por la recurrente son ineficaces para modificar la sentencia. Lo anterior por lo siguiente. En primer término, oponen como agravio que la Sala no fundó ni motivó el por qué consideró que no se acreditaron las funciones que debía desempeñar el actor, siendo que sí se estableció el cargo de médico especialista A y en ejercicio de esas funciones vinculadas con el artículo 226, fracción segunda de la Ley General de Salud, fue que expidió la receta. Por otro lado, la autoridad alega que en la resolución impugnada no se le reprochó al actor el incumplimiento de los artículos 2 y 50 de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y 51 de la Ley General de Salud. Con relación al argumento de la Sala en cuanto a que la inobservancia del artículo 226, fracción 2 de la Ley General de Salud constituye una regulación administrativa y no una función propia, la recurrente alega que el actor debió acatar la limitación contenida en esa regulación administrativa. Asimismo, indica que sí se acreditó la conducta reprochada al actor, pues se demostró que como médico prescribió más de 2 presentaciones de un producto considerado como psicotrópico. No obstante los argumentos vertidos por la autoridad recurrente, esta ponencia los considera inoperantes, pues aun cuando del estudio respectivo se concluyera que son fundados, serían insuficientes para modificar la sentencia controvertida. Y me explico. Esto es así porque el segundo concepto de impugnación que opone la actora es fundado, lo que resulta suficiente para que prevalezca la declaratoria de nulidad ante la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada. Así, esta ponencia se permite hacer una reflexión sobre el contenido del artículo 226, fracción segunda de la Ley General de Salud, en el cual se establecen las limitaciones para prescribir medicamentos controlados en más de 2 presentaciones y cuya vigencia será de 30 días. Tenemos que el vocablo presentaciones debe entenderse como la fórmula farmacéutica o bien la cantidad y la dosificación del producto. Me explico. Si un médico tratante receta una caja de X medicamento de tabletas de 2 miligramos, por ejemplo, pero además receta un frasco de X medicamento en gotas y también receta una ampolleta de X medicamento, tenemos que la prescripción ampara 3 presentaciones del mismo producto. Y si bien en la resolución de origen que fue combatida se señala que debe entenderse como presentación el envase en el que se encuentra y no la fórmula farmacéutica, tal aseveración carece de sustento, pues en la resolución no precisa la parte del diccionario de la que dedujo el acerto. Por otro lado, tampoco debe soslayarse que el artículo cuya violación se imputó a la actora también contiene un concepto de vigencia, que lo es de 30 días y que la parte demandada no analizó en su determinación. En tales circunstancias resultaría infructuoso el análisis de los agravios planteados por la recurrente, pues de cualquier forma la resolución impugnada es ilegal. En consecuencia se propone la confirmación de la sentencia venida a recurso. Está a su consideración este toca. Si hay algún comentario. En tal sentido, lo meto a votación el toca 420 diagonal 2014 en los términos que han sido expuestos por la magistrada. Los que estén en el sentido de aprobar, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra para el 9º punto del orden del día, correspondiente al toca 508 diagonal 2014. Muchas gracias, señor presidente. Este toca se refiere al recurso de reclamación que interpuso la parte actora en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala en el proceso administrativo 1102-14 y con el cual se negó la suspensión solicitada. La suspensión le fue negada en virtud de que en el domicilio en el que pretende la misma suspensión se lleva a cabo la actividad de tenería y por ende esta resulta contaminante, por lo que de otorgarse la suspensión se afectaría el interés general, que lo es un medio ambiente libre de contaminantes. El agravio que opone la recurrente es inoperante, pues alega que no está demostrado que la industria en cuestión contamine, y menos porque el inmueble se encuentra en un parque industrial autorizado, y por ende debió solicitar informe a la autoridad antes de negar de plano la concesión de la medida. El agravio es inoperante porque si bien no existen elementos para determinar el grado de contaminación,
También es cierto que sí se contravienen disposiciones de orden público de concederse la medida suspensional. Conforme a lo estipulado en los artículos 312 y 341 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, la falta de pago por la prestación del servicio de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales permite a las autoridades suspender el servicio y solo en caso de uso doméstico se otorgará la dotación de agua suficiente para necesidades básicas. Del aviso recibo que acompaña al actor a su escrito de demanda, se desprende que tiene un adeudo con el sistema de agua potable y también se desprende el giro, procesadora de cueros. Así pues, de concederse la suspensión solicitada, sí se contravienen disposiciones de orden público. Por tales razones, esta ponencia propone la confirmación de la negativa de suspensión recurrida. No sé si hay algún comentario sobre el TOCA 508 que acaba de dar lectura a la magistrada. En tal sentido, los que estén en el sentido de aprobar el TOCA en los términos que ya han sido expuestos, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra para el 10º punto del día, correspondiente al TOCA 526, diagonal 2014. Muchas gracias, señor presidente. En este punto le solicito a los señores magistrados que me permitan abordar de manera conjunta los TOCAs 526 y 554, ambos del 2014, que están encaminados a controvertir las sentencias dictadas por los magistrados de la segunda y primera sala respectivamente, y en ambos se atacan los sobreseimientos decretados en las sentencias y se oponen los mismos agravios por parte de los actores en el proceso de origen. No sé si hay algún comentario. Los que estén en el sentido de aprobar que el análisis pues de los TOCAs 526 y 554 se haga de manera conjunta y la votación será independiente, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado. Proceda con el punto. Muchas gracias. Para mayor comprensión del problema planteado, referiré que la actora en el proceso 67 diagonal 2014 de la segunda sala promovió demanda en contra del acto consistente en su ilegal determinación de cobrarme por servicios que no me ha prestado por un supuesto consumo que es irracional y una tarifa que no corresponde en la cuenta 76258. En tanto, la actora del proceso 554, diagonal 14, primera sala, promovió demanda en contra del acto consistente en su ilegal acto de pretender suprimirme el servicio de suministro de agua por un adeudo que niego lisa y llanamente y cobrarme por servicios que no me ha prestado por un consumo que no se realizó y una tarifa que no corresponde. Seguidos que fueron en todos sus trámites, las salas decretaron el sobreseimiento en razón de que se actualizó uno de los supuestos contenidos en el artículo 261, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa y que se refiere a la falta de interés jurídico de los promoventes. Los agravios que oponen las recurrentes en contra de los sobreseimientos decretados en ambas sentencias son: sostienen que sí cuentan con interés jurídico porque la parte demandada tácitamente les ha reconocido el carácter de poseedor al hacerles entrega de los recibos y al recibir los pagos efectuados por los servicios prestados. Señalan además que por disposición de diversos artículos del reglamento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el municipio de León, se subrogó en los derechos y obligaciones. Además, indican que la obligación de pago que tienen apercibidos de la supresión del servicio por falta del mismo y la posibilidad de embargo, revelan que los actos impugnados sí afectan su esfera de derechos. Estos argumentos son infundados. Y esto es así porque es indispensable para acreditar el interés jurídico en el caso que nos ocupa, que se demuestre que quien promueve contrató la prestación del servicio a cargo de Zapal, es decir, que tiene la calidad de cliente, o bien que es propietario o poseedor del inmueble en donde se presta el servicio. Con relación a la primera hipótesis, tenemos que los recibos de agua que se allegaron a ambos procesos están dirigidos a personas diversas a las que promueven. Entonces es claro que quienes contrataron no son los promoventes. Y por otro lado, no se acreditaron en ambos casos, durante la secuela procesal,
que los actores fuesen propietarios o poseedores del inmueble en donde se presta el servicio, ya que no existe prueba alguna en ninguno de los procesos encaminada a demostrar estas hipótesis, esto es, que el promovente es propietario o bien que es poseedor del inmueble en donde se presta el servicio. Así pues, ante la ineficacia de los agravios hechos valer, esta ponencia considera procedente confirmar las sentencias recurridas. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario sobre los tocas comentados. En tal sentido, pondré a votación, primer punto, el toca 526, diagonal 2014, correspondiente al 10º punto del orden del día. Los que estén en el sentido de aprobarlo, sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias, aprobado por unanimidad. A continuación, los que estén en el sentido de aprobar el toca 554, diagonal 2014, correspondiente al 12º punto del orden del día, sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra magistrada para el 11º punto del orden del día, correspondiente al toca 528, diagonal 2014. Muchas gracias. Me refiero al toca 528, diagonal 14, que presente el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del expediente 504, diagonal 14, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a su pleno restablecimiento. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, es pertinente mencionar que el proceso administrativo del cual se deriva la sentencia reclamada fue promovido en contra de la resolución emitida por la ahora recurrente dentro de un proceso administrativo en el cual se determinó suspender los derechos derivados de la licencia de conducir por un periodo de 180 días. El agravio esgrimido por la recurrente señala que la suspensión impuesta al actor no es una sanción fija, porque los artículos 128 y 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato establecen diversas sanciones tomando en consideración las circunstancias particulares del infractor, su edad y la reincidencia. El argumento anterior es inoperante, ya que no controvierte las razones esgrimidas por el acuo para determinar la nulidad de la resolución sancionatoria. Así pues, si la sala determinó que la suspensión de los derechos derivados de la licencia de conducir por 180 días resulta violatoria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el artículo 137, tercer párrafo, de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado no establece un parámetro entre un mínimo y un máximo, dentro del cual la autoridad pueda fijar un periodo determinado en el que quedarán suspendidos los derechos derivados de la licencia de conducir, es una sanción fija. La autoridad argumenta que sí existe ese parámetro, que va de 180 días a un máximo de 3 años para la sanción en comento. Sin embargo, la sala puntualizó que esos parámetros no se refieren a elementos graduales de la sanción, sino al tiempo que deberá transcurrir para que los infractores puedan obtener de nueva cuenta una licencia de conducir, es decir, se refiere a la sanción de cancelación de la licencia o del permiso de conducir. Por tanto, ante la ineficacia del agravio hecho valer, se propone la confirmación de la sentencia. Si hay algún comentario sobre el toca 528, diagonal 2014, que ha sido expuesto. En tal sentido, los que estén en el sentido de aprobarlo, sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, en el 13º punto del orden del día, tiene el uso de la palabra el magistrado de la cuarta sala con relación al toca 419, diagonal 2014. Muchas gracias, presidente. Señoras, señores magistrados, pongo a su consideración el proyecto de resolución en el recurso de reclamación con número de toca 419, diagonal 2014, interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 13 de junio de 2014, mediante la cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal sobreseyó en el proceso administrativo número 1218, diagonal 2013. Como antecedentes del asunto, tenemos que en el proceso administrativo de origen, el actor impugnó los siguientes actos: los acuerdos de 11 y 12 de mayo de 2012, en donde se radican los procedimientos administrativos de transmisión de derechos de concesión relativos al servicio público de transporte de carga
en la modalidad de grúa del municipio de Valle de Santiago, bajo los números de expediente 110 y 111 diagonal 2012. Y el oficio número 264 diagonal 2013 de fecha 18 de julio de 2013, emitido por el Director General de Transporte del Estado, en el cual se autorizó la factibilidad para operar bajo la figura de enrolamiento. En la sentencia que ahora se revisa, el magistrado de la segunda sala determinó sobreseer en el proceso administrativo por dos razones. La primera, porque los actos impugnados no constituyen actos definitivos de los que deba conocer este tribunal, en la medida que no reflejan la última voluntad de la Administración, sino que se trata de actos de trámite o instrumentales, por lo que no afectan el interés jurídico del actor. Y la segunda, porque la propia sala estimó que había variado la situación legal respecto de los actos impugnados, lo que hacía improcedente el proceso principal, ya que mediante resoluciones del 29 de noviembre de 2013 suscritas por el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, se autorizó la transmisión de derechos de concesión para la explotación del servicio público de transporte de carga en su modalidad de grúa, con lo cual quedó acreditado que los efectos de los actos impugnados desaparecieron. Inconforme con las determinaciones antes señaladas, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 5 agravios. En la primera parte del agravio primero, el recurrente señala que la CUO no tomó en consideración al momento de resolver el oficio 264 diagonal 2013 del 18 de julio de 2013 emitido por el Director General de Transporte del Estado. Tal argumento se estima infundado porque, contrario a lo aducido por quien recurre, el magistrado sí tomó en cuenta el documento oficial referido, al destacarlo primero como uno de los actos impugnados y posteriormente resolver que dichos actos no constituyen actos definitivos sino de naturaleza procedimental y solo sirven a manera de medio para aportar todos los datos necesarios para que recaiga la decisión final, que sí tendrá naturaleza definitiva. La segunda parte del agravio primero y los agravios segundo, tercero y cuarto se estiman inoperantes. En ellos, el recurrente manifiesta que el acto impugnado consistente en el oficio 264 diagonal 2013 no es un acto procedimental, sino un acto definitivo y por ende afecta su esfera jurídica. Sin embargo, estas manifestaciones son genéricas al no referir exactamente por qué razones concretas se considera que el acto impugnado no es un acto procedimental, sino un acto definitivo, lo cual torna inoperantes los agravios que se analizan. Finalmente, el agravio quinto se considera inoperante en tanto que se hace depender del resultado de los 4 anteriores, los cuales, como ya se ha señalado, se estiman unos infundados y otros inoperantes, por lo que el sustento del agravio que ahora se analiza resulta ineficaz. Por esas razones se estima proponer confirmar la sentencia recurrida. No sé si hay algún comentario sobre este toca que ha sido expuesto. En tal sentido, someto a votación los que estén en el sentido de aprobar el toca 419 diagonal 2014 en los términos ya expuestos. Sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la voz, magistrado, para el toca 550 diagonal 2014 correspondiente al 14º punto del orden del día. Gracias, presidente. Por consideración de este pleno, el proyecto de resolución del recurso de reclamación con toca 550 diagonal 2014 interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo número 531 diagonal 2014 en contra del auto de 25 de agosto de 2014, por medio del cual el magistrado de la primera sala de este tribunal negó el otorgamiento de la suspensión respecto del acto impugnado. En dicho proceso administrativo de origen, la parte actora impugnó el silencio administrativo de la autoridad demandada al no dar contestación a su escrito en forma y términos señalados por las disposiciones jurídicas aplicables, configurándose así la negativa ficta. Respecto de dicho acto impugnado, la parte actora solicitó la suspensión con efectos restitutorios. Por su parte, el magistrado de la primera sala de este tribunal, en el acuerdo que ahora se revisa, acordó que no era procedente otorgar la suspensión respecto del acto impugnado, consistente en la negativa ficta, ya que la suspensión no procede en contra de actos negativos que impliquen el rechazo a una solicitud del particular, porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida suspensional.
Inconforme con esta determinación, la parte actora interpuso el recurso de reclamación donde hizo valer 3 agravios. Todos ellos se estiman inoperantes, toda vez que ante las consideraciones de la CUO para negar la suspensión solicitada, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios la totalidad de esas consideraciones expuestas por el acuo para apoyar su acuerdo. Empero, en el caso que nos ocupa, el recurrente no señaló en los 3 agravios que hizo valer razonamiento alguno dirigido a combatir los fundamentos y motivos en que se apoyó el acuo para arribar a su decisión de negar la suspensión respecto del acto impugnado consistente en la negativa ficta, sino que se limitó a hacer simples manifestaciones, pero sin aducir razonamiento alguno para combatir las consideraciones del acuerdo. Por tales razones se propone confirmar dicho acuerdo. Si hay algún comentario sobre este toca, tal sentido, los que estén en el sentido de aprobarlo, el toca 550/2014 en los términos ya expuestos, sírvanse a levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, tiene el uso de la palabra para el 15º punto del orden del día, correspondiente al toca 557/2014. Gracias, presidente. A consideración de la magistrada y los magistrados de este pleno, el proyecto de resolución en el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 4 de septiembre de este año emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal. En el proceso de origen, la actora impugnó el acto que le imputó al sistema de agua potable y alcantarillado municipal, consistente en pretender privarle de los servicios que debe prestársele por un servicio que niega haber recibido, así como cobrarle por servicios no prestados, por consumo no realizado y tarifa que no corresponde. El magistrado de la primera sala, al dictar sentencia, sobreseyó en el proceso por falta de interés jurídico de la parte actora. En contra de esa determinación, hizo valer un solo agravio, el cual se considera infundado por 2 motivos. Primero, porque el acto impugnado en el proceso está dirigido a una persona diversa a la actora, y solo a aquella persona le pudiera afectar en su esfera jurídica, pues es a ella a quien la autoridad demandada le está cuantificando el adeudo. Consecuentemente, se encuentra ajustada de hecho su determinación de sobreseer en dicho proceso por falta de interés jurídico del actor. Segundo, porque no es verdad que la recurrente cuente con interés jurídico para instar el proceso por ser la poseedora del bien inmueble respecto del cual se genera el acto y se determina el cobro, pues la actora no demuestra ser titular directa de ese derecho de posesión, por lo que se trata únicamente de una simple ocupante. En ese sentido, la actora no acredita el interés jurídico para iniciar el proceso administrativo, pues en este solo podrán intervenir las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión en términos del numeral 251, fracción primera, inciso A del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por lo anterior, la consulta propone confirmar la sentencia recurrida. Si hay algún comentario sobre este toca, tal sentido, se pone a votación. Los que estén en el sentido de aprobar el toca 557/2014 en los términos ya expuestos, síganse a levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Tiene el uso de la palabra para el 16º punto del orden del día, correspondiente al toca 470/2014, por favor. Gracias, presidente. Pongo a su consideración el proyecto de resolución en el toca 470/2014 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 18 de julio de 2014, dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 576/2013. En dicho proceso de origen, el actor impugnó la resolución administrativa denominada Acta de Sesión Extraordinaria de 30 de abril de 2013, efectuada por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guanajuato Puerto Interior SADCB, donde la responsable descalificó a la actora del procedimiento de invitación para la adjudicación directa con cotización de 3 proveedores, número 1-2013, emitida por Guanajuato Puerto Interior SADCB. El magistrado de la primera sala de este tribunal dictó la sentencia que ahora se revisa
en la que consideró fundado el primero de los conceptos de impugnación que hizo valer la parte actora, relativo a que la autoridad emisora del acto impugnado carece de competencia para ello, pues de los ordenamientos citados en el acto impugnado no se desprende la facultad del subcomité demandado para que, mediante sesión extraordinaria, pueda descalificar a la empresa aquí actora del procedimiento de adjudicación en el que participó. Más aún, cuando el propio subcomité, el 29 de abril de 2013, le había adjudicado a la propia actora el contrato de servicio profesional de limpieza, seguridad y vigilancia y mantenimiento integral del área del paisajismo del complejo. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. En el primero, el recurrente argumenta que la sentencia es ilegal, dado que la CUO declaró la nulidad total del acto impugnado sin pronunciarse respecto a las manifestaciones defensivas realizadas en la contestación de la demanda. No obstante que mediante sentencia de 11 de diciembre de 2013, el Pleno de este tribunal ordenó que se admitiera a trámite la contestación de demanda correspondiente. Dicho agravio se considera fundado, pero inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida por lo siguiente. Es fundado porque, en efecto, en la sentencia que ahora se revise existe la violación aducida por el recurrente, pues por resolución del 11 de diciembre de 2013, correspondiente al recurso de reclamación 369/2013, el Pleno de este tribunal revocó el acuerdo impugnado para el efecto de que el magistrado de la primera sala emitiera otro en el que tuviera dicha autoridad por contestando la demanda en tiempo. Luego entonces le asiste la razón al recurrente cuando manifiesta que es ilegal la parte de la sentencia en donde la CUO tuvo por cierto los hechos que se le imputan a las demandadas como consecuencia de no haber contestado en tiempo y forma la demanda de nulidad. Sin embargo, dicho agravio resulta inoperante para modificar o revocar la sentencia que se revisa por dos razones. La primera, porque no le asiste razón al recurrente por lo que ve al fondo de la cuestión resuelta por el ACUO. Pues como el propio recurrente lo reconoce, el magistrado resolutor declaró la nulidad total del acto impugnado porque la autoridad emisora del acto impugnado carece de competencia para ello. En este sentido, es importante no perder de vista que cuando en un proceso administrativo se esgrime algún concepto de impugnación tendente a evidenciar la incompetencia de la autoridad, su estudio es preferente a cualquier otra cuestión, por lo que resulta innecesario el análisis de los argumentos defensivos que la autoridad haya emitido en su contestación de demanda, en virtud de que la competencia de la autoridad demandada es un requisito de validez del acto impugnado, de acuerdo a lo que establece el artículo 137, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Y su ausencia es suficiente para decretar la nulidad total del acto o resolución administrativa impugnada, tal como lo determinó el magistrado ACUO. La segunda razón por la que el agravio que se analiza resulta inoperante es porque, si bien en la sentencia ahora recurrida el ACUO no hizo consideración alguna respecto de las disertaciones vertidas por la autoridad en su contestación de demanda, ello debe entenderse en el sentido de que la sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez del acto impugnado. Esto es, el ACUO consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada. Por otro lado, el agravio marcado como segundo se estima por una parte inoperante y por la otra infundado. Es inoperante en la parte en la que el recurrente se queja de que el ACUO no haya tomado en consideración que desde su contestación de demanda manifestó que las actas levantadas en un procedimiento de adjudicación directa deben ser considerados como actos de carácter transitorio o instrumental, que por sí mismo no se encuentran sujetos al requisito de fundamentación de la competencia. Tal disertación es inoperante porque no debe perderse de vista el criterio de mayor beneficio del justiciable, consistente que cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, las salas de este tribunal deben analizar primero las que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, lo cual implica que el juzgador está obligado a estudiar en primer lugar la impugnación que se haga de la competencia de la autoridad
para emitir el acto cuya nulidad se demande. Por tanto, al haber resultado fundado el primero de los conceptos de impugnación referente a la incompetencia de la autoridad que emitió el acto impugnado, significa que carece de valor jurídico, siendo ocioso abundar en los demás conceptos de anulación de fondo, porque no puede invalidarse un acto legalmente destruido. Finalmente, la parte del agravio segundo, en la que el recurrente argumenta que la CUE determinó que el subcomité de adquisiciones demandado revocó de oficio la adjudicación para la prestación del servicio profesional de limpieza, pero que en realidad lo que llevó a cabo fue una revisión definitiva de la documentación presentada por la entonces accionante, y al observar que ésta no había exhibido la garantía de seriedad que establecía la invitación para la adjudicación directa del contrato de prestación de servicios, procedió a descalificar a la actora como una sanción por el incumplimiento. Dicho agravio es infundado porque, contrario a lo deducido por quien recurre, el ACU no resolvió que el subcomité de adquisiciones demandado hubiese revocado de oficio la adjudicación para la prestación del servicio antes referido, sino que fue muy puntual al resolver que de los ordenamientos jurídicos que invocó el subcomité demandado como sustento de su competencia, no se desprende la facultad para que pueda descalificar a la empresa actora para participar en la adjudicación directa. Por estas razones, en la consulta se propone confirmar la sentencia impugnada. Si hay algún comentario sobre el TOCA que se acaba de dar a lectura, en tal sentido, someto a votación el TOCA 470/2014, correspondiente a la cuarta sala. Los que estén en el sentido de aprobarlo, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, en el 17º punto del orden del día, correspondiente a asuntos generales, doy cuenta del documento que remite la magistrada de la tercera sala, por medio del cual solicita se le excuse en el recurso de reclamación correspondiente al TOCA 471/2014. Los que estén en el sentido de aprobarlo, por las cuestiones que ahí se manejan, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. A continuación, por lo tanto, este TOCA deberá returnarse según el orden que se tenga ahí en los controles de Secretaría General. El siguiente punto de asuntos generales, le pido, señor secretario, que corresponde al calendario oficial de labores para el periodo del ejercicio 2015, toda vez que se trata de la última sesión ordinaria, le pido de lectura a la propuesta de calendario, señor secretario. Gracias, señor presidente. La propuesta de calendario oficial de labores para el año siguiente sería, nada más destacando los días inhábiles, y sería el jueves 1 de enero, viernes 2, 5 de enero, 6 y 6 de enero, el lunes 2 de febrero, el lunes 16 de marzo, el viernes 27 de marzo, del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril, el viernes 1 de mayo, miércoles 24 de junio, del lunes 20 de julio al 3 de agosto, con motivo del primer periodo vacacional, el miércoles 16 de septiembre, el lunes 2 de noviembre, el lunes 16 de noviembre y 2 de noviembre, y el 11 de septiembre con motivo del aniversario del tribunal, el miércoles 16 de diciembre, con motivo de la propuesta del informe de labores de esta institución, así como del día 21 de diciembre al 6 de enero regresaríamos de labores, y destacando que se considera el viernes 25 de diciembre y el día 1 de enero, señor presidente. Solicito hacer una aclaración, señor presidente. En el mes de julio están programados los 10 días hábiles que establece nuestra ley orgánica para el primer periodo vacacional, pero además tenemos que el día 31 de julio es un día inhábil en esta ciudad de Guanajuato por la festividad del Día de la Cueva, San Ignacio de Loyola, por decreto gubernativo.
Entonces creo que faltaría allí un día, que podría ser el viernes 17. Ok, tomo en cuenta la anotación, señores magistrados. Con la precisión que hace la magistrada, no sé si hay algún otro comentario sobre el calendario para el periodo 2015, con la precisión que hace la magistrada, que entonces se recorrería también como día inhábil el 17 de julio. Digamos. Perdón, sería solo una pregunta. No me quedó claro qué día quedó el festejo del aniversario del tribunal. Quedaría el jueves 10 de septiembre. Jueves 10 de septiembre. Gracias. Con esos comentarios y sobre todo el que acaba de hacer la magistrada de la tercera sala, los que estén en el sentido de aprobar el calendario oficial de labores para el año 2015, con estos días considerados inhábiles, evidentemente el resto son considerados hábiles. Sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, procedemos en el 18º punto del orden del día, correspondiente a la clausura de la sesión. Siendo las 12 horas con 12 minutos, se da por terminada. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, señor presidente.